Hola hermanos, el día de hoy 21 de septiembre del 2023, todos los 21 de septiembre de todos los años celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Acuérdense que es ambas cosas, ¿no? Porque alguno dirá, bueno padre, pero eso no hay que ponerlo en duda. Bueno, cuidado porque en algún momento sí lo estuvo en duda. Su nombre hebreo es Leví. Ok, fíjense bien, y es el hijo de Alfeo, o sea, tenemos algunos datos que nos vienen del mismo evangelio, que nos habla de él, y luego pues ya sabemos que está dentro de la lista de los apóstoles, sabemos que era recaudador de impuestos. Ese es un tema un poco delicado, ¿no? Porque no eran propiamente recaudadores de impuestos, él más pareciese por la situación que está en Cafarnaún, que se trata de un cobrador de los impuestos en las aduanas, igualmente es odioso, ¿no? Perdonen con todo respeto a los que trabajan en las aduanas, ¿no? Pero siempre pasa, ¿no? Que uno ahí los queda viendo y los quedan viendo mal a uno. Y bueno, entonces eso es parte del asunto, ¿no? Pero claro, ahí toca pagar, pero bueno. Pero claro, como era ese dinero de impuestos, no era para beneficiar al pueblo judío, sino para beneficiar a los romanos, primer punto. Y en segundo punto, parece ser que los recaudadores de impuestos, los publicanos, tenían fama de aprovecharse de su posición, ¿no? Y eran grandes corruptos. Y entonces por eso van a reaccionar los fariseos cuando dicen que, uy, tu maestro come con publicanos y pecadores. Pues sí, porque, bueno, y desde el momento en el que tocan dinero. Es que hay un montón de factores ahí, ¿no? Que se juntan. Es un colaborador, si lo quieren, de la autoridad romana y por lo tanto ya eso lo vuelve odioso a los ojos de cualquiera. Pero el Señor lo llama. Muy probablemente no debemos suponer que Mateo había escuchado a Jesús ahí en Cafarnaún, tenía algún cierto interés por él, y eso de que deje la mesa de los impuestos, el Caravaggio tiene una pintura bella sobre esto, ¿no? Porque aunque tenga, como les diría, los vestidos de la época en la que el Caravaggio pintó, pero sin duda que son muy bonitos, el hecho de la avaricia, la mirada sobre las monedas que tienen los que están por ahí, ¿no? Ese deseo de el pecado, ¿no? Detrás de todo esto. Es interesante, es una pintura muy bella, por cierto. Si la encuentro se las pongo ahora. Pero bueno, vamos a otra cosa. Entonces, se sabe que Mateo, bueno, ahí entramos en el tema de Eusebio de Cesarea, que es el primer gran historiador de la iglesia, va a decir que estuvo evangelizando en Judea y que ahí formó una comunidad, por eso su evangelio en un primer momento fue escrito en arameo, porque a la comunidad a la que él se dirigió era una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Y entonces lo sabemos, que hubo una versión escrita en arameo. Y eso lo deducimos a partir de lo que dicen varios de los padres de la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Que hablan de este evangelio, tanto Clemente de Alejandría, Eusebio mismo, Orígenes, San Jerónimo, hablan de la existencia de este evangelio. Claro, se tradujo rápido al griego y esa es la versión que utilizamos. Ese evangelio Mateo lo debe haber escrito ahí en la Palestina por el ambiente que el mismo evangelio toma, porque es el evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento, es el evangelio más largo, son 28 capítulos, pero efectivamente además por cantidad de palabras, es un evangelio muy muy extenso, y bueno, tiene que haberlo escrito en ambiente judío. Ahora aquí viene la discrepancia. Algunos dicen que murió en Etiopía, allá fue martirizado por proteger a una, llamémosle religiosa, a una mujer que se había consagrado, que se llamaba, creo, Ifigenia, y que pues que el rey quería abusar de ella o que se casara con él, y él por defenderla parece ser que fue martirizado. Entonces ahí entramos como les digo, en la discusión de si efectivamente es eso. Se le representa, ustedes lo saben, algunos dicen que Matías fue el que fue martirizado en Etiopía, que a él realmente donde deben haberlo martirizado, muy probablemente también, no es otra posibilidad, fue en Partia, es decir, en la zona, los partos y los medos piensan en la zona de Persia, sería Irán, sería más o menos el día de hoy. En Hierápolis, bueno, probablemente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que sus reliquias, y aquí viene el punto, fueron trasladadas desde Etiopía, porque ahí estaba enterrado, fueron trasladadas primero a la Normandía francesa y luego fueron trasladadas a Salerno, en Italia, donde está la Basílica de San Mateo. Ahora, aquí hay un detalle con el tema, ¿no? Primero se le había colocado en una iglesita pequeñita, no se había hecho la basílica inmensa que está hoy en día, bella, sí, y
entonces no sabían dónde estaban las reliquias y de repente empezó a salir allá un líquido blanquecino y entonces interpretaron que ahí estaba, sacaron, escarbaron y encontraron ahí los huesitos que efectivamente eran los de Mateo. Vaya usted a saber. Pero total que en Salerno, ahí cerca de, pues hacia el sur de Italia, de Nápoles, está la Basílica de San Mateo. Bueno, le debemos muchísimo. Se le representa, ustedes lo saben, con un ángel, ¿ya? O con un niño a veces como en forma de ángel, porque es el ángel el que le habló, ¿no? O sea, acuérdense las 4 figuras del Apocalipsis que se atribuyen a cada uno de los escritores, así como el águila a Juan, el buey a Lucas y el león a Marcos. Entonces eso está colocado en la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento como el primer evangelio, pero no fue el primer evangelio escrito. El primer evangelio escrito o terminado pues es Marcos, y antes de Mateo y de Marcos existía una fuente, la fuente Q, que es la que van a utilizar de hecho ellos para apoyarse. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Claro, vamos, son lecturas propias, ¿no? Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 7 y luego del 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también sola una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alcancemos las dimensiones de la plenitud de Cristo. Alcancemos la estatura de Cristo, dice literalmente Pablo. Bueno, deduzcamos por qué nos hacen leer este texto de la carta a los Efesios, que es Pablo el que está hablando, pero ¿qué es lo que nos dice? Que vivamos de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Y esto es bello, ¿no? Porque, claro, alguno de ustedes dirá, bueno, padre, pero el Señor llamó a los publicanos. Sí, pero llamó a los publicanos y tenemos claro que Zaqueo y Mateo no volvieron a lo que hacían antes. No volvieron a lo de antes, sencillamente su vida cambió, su vida fue completamente diferente. Por eso Mateo es un don de Dios, eso es lo que significa su nombre, ¿no? El arameo matayá, es el don de Dios, es el regalo de Dios. Entonces, es bello esto, ¿no? Y si no, es el término evidentemente griego, en este caso es un don de Dios. Bueno, él recibió el don de Dios, él recibió la gracia de Dios y vivió de acuerdo a esa vocación que había recibido. Ahí está el punto, vivir bien nuestra vocación. Y entonces, sean humildes, amables, comprensivos, sopórtense unos a otros, esfuércense en mantener unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Y este es el otro punto. Si hay una cosa que nos debe enseñar Mateo, es el trabajo por la unidad. Porque siempre vemos ese criterio. El Evangelio de Mateo es bello, estamos leyéndolo los domingos, ¿no? Recuerden que hemos terminado de leer el cuarto discurso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el domingo pasado. Y óiganme, todo gira en torno a eso, a formar la eclesía, a formar la comunidad, a tener criterio de unidad, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Claro, porque la palabra de Dios no debería dividir. Y perdón que estando en el mes de la Biblia, pero qué duele ver cómo nos dividimos con otros hermanos que se hacen llamar cristianos y que no han entendido que el Señor ha colocado a cada uno en su lugar. Y esto de la apostolicidad no es discutible. Son los apóstoles los que garantizan, y la continuidad apostólica que garantiza la unidad. Mateo es uno. Es de los apóstoles que deriva este camino y esta voluntad de Dios. Es a través de los apóstoles, no de los que se dicen apóstoles y se ponen ellos ese título. No, de ellos y sus sucesores. 21 siglos tenemos de venir llevando esta sucesión apostólica. ¿Para qué? Para que entendamos, cada uno en la iglesia tiene una función. Es decir, yo soy sacerdote, ministerialmente hablando, todos somos sacerdotes por el bautismo, ¿no? Pero, hombre, cada uno tiene su función y si la hace bien, y si siente que es capacitado para desempeñar debidamente su tarea, construye el cuerpo de Cristo. Y si yo no estoy contribuyendo a hacer crecer el cuerpo de Cristo, significa que no estoy cumpliendo bien con mi vocación. El Evangelio. Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Tiene lógica, ¿no? En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, y gracias infinitas, Dios mío, que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores como yo. Pues sí, Él ha venido a llamar a los que necesitamos de médico, y los que nos creemos sobrados soberbiamente por encima de todos, pues nunca vamos a entender el llamamiento al que hemos sido llamados, valga la redundancia, la vocación a la que hemos sido llamados. Mateo está en su lugar de trabajo y allí llega el Señor, porque el Señor puede hablar en cualquier momento y en las circunstancias más dispares que se puedan imaginar, pero Él está hablando, y ahí entra el detalle, la belleza de lo que significa este don, que es el sentirse llamados por nuestro nombre, y luego hacer fiesta de esto. Cada día recordar, no cada día hacer fiesta porque no hay manera, pero digo, cada día recordar que debe ser una fuente de alegría el saber que el Señor nos ha llamado y el entender que ese llamamiento es suficiente para sostener nuestra vida. Les invito a hacer oración. Señor, tú miraste con amor a Mateo y le llamaste. Era un recaudador, un pecador, un indeseable, pero su corazón buscaba una vida más auténtica y te siguió con decisión cuando pronunciaste su nombre. Señor, también a mí me miras con amor y me llamas. Reconozco que no lo merezco, que soy poca cosa. Sé que solo tú puedes darme la felicidad que deseo. Por eso quiero seguirte siempre y del todo. Señor, ayúdame a mirar con amor al que se siente solo, al que no cuenta, al que cree que no sirve para nada. Ayúdame a despertar el deseo de felicidad de cada persona y a mostrarles que tú eres la fuente de la vida. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Mateo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Hoy es jueves, así que vamos para el Santísimo. Un momentito de adoración, un tiempo delante de Jesús, Eucaristía. No desperdiciemos el tiempo en otras cosas. Hay que estar delante del Señor, y más cada jueves, para recordar lo que Mateo nos contó, lo que Mateo nos dijo en el capítulo 26 de su Evangelio, cuando nos habló de la última cena. Y nos dijo que había que hacer eso en memoria del Señor, su Señor y nuestro Señor. Feliz jueves para todos.